Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Diálogos frente al espejo. Estoy muy emocionada, muy contenta. ¿Qué tal el set en el que estamos el día de hoy? Estamos en Cinema Nahual, acá en la calle de Azueta, en el centro histórico de Jalapa, Veracruz. Estamos muy emocionados porque este es un proyecto muy bonito. Nos están recibiendo de una forma increíble y bueno, el invitado del día de hoy, ¿qué les digo? Es una joya, de verdad. Entonces, bueno, pues nada, toca presentar Ever García, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gina. Pues muy contento de platicar con ustedes y hablar de las cosas de la vida, sobre todo cinematográficas. Sí, fíjate que yo estaba buscando justamente un poco sobre ti y hablando con compañeros y demás, estaba pensando en cómo... En principio, ¿cómo te acercas a las artes cinematográficas? Pero además, el arte de la comunicación es Claro. todo un tema, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo empieza este primer...? Pues siempre ha sido mi interés. Para mí es como un triángulo entre lo que es comunicación, cine y también artes, ¿no? Entonces en este triángulo prácticamente me he desenvuelto desde muy niño. Desde muy chico me ha gustado mucho el cine, sobre todo el cine de terror, y prácticamente desde ahí es como mi gusto por este tipo de películas. Y conforme pasaba el tiempo, pues el interés por la cadena de valor cinematográfica ya en todo su esplendor. ¿Qué había en el cine de terror que te llamaba tanto la atención, Pues sobre todo de niño, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo, y como todo, ¿no? Ahorita estamos en una época de cine más apropiacionista, ¿no? O posapropiacionista, en donde retomamos elementos del pasado porque los extrañamos. Pues a mí me tocó en los 80 y 90, desde muy niño, muy bebé, ver películas que realmente sí tenían como... pues este tipo de diseño de producción un tanto artesanal que a mí me convence más y creo que nos mueve más las fibras antes que cualquier efecto especial que pudiera a lo mejor ahorita pues engañarnos. Por eso a veces el cine también es simulacionista, pero en esa época, sobre todo en los 90, donde hay películas interesantísimas de grandes directores como Wes Craven, películas pues increíbles que tienen que ver con el gore, que es uno también de mis subgéneros que me interesa mucho, como Sam Raimi, Peter Jackson y todos los inicios de estos grandes directores, en especial estadounidenses, hicieron pues que investigar un poco más de la historia del cine pues universal y después el cine mexicano, ya particularizando con casos porque era mucho más difícil antes verlo. Claro. Y exactamente, ¿cómo se hace la distribución de este cine? Porque justamente se vuelve complicado ver dónde los encuentras, que claro, ahora con el internet es mucho más accesible, sin embargo sigue siendo un tema, ¿no? Sí, totalmente. La distribución dentro de la cadena de valor es el peldaño más importante, ¿no? Una película, si tienes ya la distribución, pues ya puedes contar con que ya pues hay prácticamente un paso muy grande avanzado, sobre todo porque es poner a la disposición la obra cinematográfica al público y eso no es tan fácil. Entonces la distribución como uno de los casi finales, aunque en realidad la distribución debe trabajarse desde la preproducción, analizando, buscando los espacios, las salidas, sobre todo, y todas esas ventanas que son importantes para pues pautar tu película. Entonces creo que la distribución en México, como en todo el mundo, siempre no es tarea fácil, sobre todo cuando tenemos un cine comercial a lo mejor por encima de este cine independiente, que a veces es el que se nos enseña en la escuela, trabajar al inicio, y que así empezamos porque no tenemos evidentemente el gran plan de negocios con los presupuestos y con todos los apoyos o incentivos caídos del cielo. Entonces evidentemente empezamos de la nada y tenemos que empezar con proyectos de naturaleza pues independiente. Que justamente el cine, como el teatro, como muchas artes, se trabajan en equipo. Totalmente. ¿Nos puedes dar como un panorama general de cómo es el trabajo en equipo del cine?
Claro, el trabajo en equipo es muy importante y siempre se lo digo a mis alumnos porque soy docente y me encanta dar clases, tratar de compartirles a mis alumnos lo que se hace y sobre todo también llevarlos de la mano en lo que yo pueda para poder integrarlos. Pero siempre les he dicho, el trabajo en equipo es importantísimo. A veces nos cuesta mucho trabajo que porque me cae bien, no me cae bien la otra persona. Pero así es la vida. La escuela es el simulacro más importante, más amable, entonces aprovechenlo para que cuando salgan, pues desde luego puedan ahí sí ya con todo y pues aguantas los guamazos ahí sí, ¿no? Pero el trabajo en equipo es muy importante porque piezas como lo es el cine, en el caso de una película, pues necesitan de toda una maquinaria, una coreografía sonora, visual, de negocios, de contabilidad, de actuación, de mucho color y mucho sabor para que pueda evidentemente salir adelante. Sin una pieza, como aunque suene cliché, se cae todo. Entonces el cine necesita evidentemente un trabajo coordinado en todas estas partes. Porque hay quien dirías que lleva la batuta, el director, el productor, ¿quién es el que coordina a grandes rasgos como la generalidad de toda la creación cinematográfica? Fíjate que es algo bien interesante. Finales de la Segunda Guerra Mundial inicia una corriente cinematográfica que es la Nueva Ola Francesa o Nouvelle Vague, y justamente se inicia algo que le llamamos la política de los autores a través de un importante teórico que es André Bazin, y él propicia justamente con algunos otros directores como lo es François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, entre otros, que generalmente estaban acostumbrados a trabajar de manera independiente y aprovechando la industria de las cámaras portátiles que son más fáciles de manejar y grabar los acontecimientos que no eran nada fáciles del momento en una época de mucha trifulca, pues sacaban piezas que evidentemente se trabajan en equipo. Pero ¿quién es el responsable para hablar de eso? Evidentemente, con la política de los autores es poner como responsable una figura, y en este caso fue el director, sin demeritar a ninguno de los puestos. Y la política pues justamente se trata de eso, de que todos por igual, simplemente que alguien tiene que dar la cara, como un jefe de grupo en una escuela, ¿no? Si no está esa persona que habla por los demás, difícilmente te van a poner atención si vienes en grupo. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, que alguien dé la cara y que esa persona es justamente la que representa a todo el grupo si está de acuerdo, es lo que pasa con el cine, ¿no? Porque así puedes llegar a un acuerdo, sobre todo con distribuidores, comercializadores, preservadores, que es uno de los peldaños también importantes que se ha dejado mucho y que ahorita se está trabajando a través de las filmotecas, cinetecas y demás. Entonces creo que de ahí empieza la figura de como el director, como el responsable de todo esto. Sabemos que el productor es el que lleva los derechos de la película, y entonces la parte creativa, que es el director, se complementa de la administrativa, que es el productor. Entonces van de la mano para trabajar. Entonces yo pondría de cabeza a los dos, aunque ubicamos más al director cuando se promociona, ¿no? Claro, es como al que se le da el foco artístico, sin embargo ambos tienen su papel re importante, ¿no? Sí. Y también, o sea, claro, dar la cara como director, pero además el que lleva el barco, pues, es decir, el que dirige hacia dónde vamos, qué queremos hacer, dónde vamos, qué le queremos lograr con esto que estamos haciendo, ¿no? Es muy importante la cabeza del director, sobre todo porque es el que te da la propuesta cinematográfica del proyecto. ¿A qué voy con eso? La propuesta sonora, la propuesta visual, la propuesta narrativa, es una coreografía de 3 grandes elementos que justamente en una carpeta de producción se tienen a través de su visión, que es la carta del director famosa, y el productor lleva la otra parte que a veces no se toma en cuenta, pero que desde el inicio es, yo considero, la más importante, que es la promoción y la distribución de la película, porque él es el que apuntala, el que consigue evidentemente el recurso para que todo se haga, el que también pone el orden, porque es un día y no hay otro día, porque son gastos, ¿no? El tiempo es oro. Entonces evidentemente hay que ser hay que a veces jugar y luego como es una de las bellas artes, luego muchos se cuestionan por qué. Porque evidentemente de todas es la que se debate entre si es arte o es industria. Pues es los dos justamente. Desde un manifiesto que hicieron hace muchos años, Ricciotto Canudo, donde hablaba el manifiesto de las 7 artes, donde pone al cine como un arte total, donde los bastiones era la pintura, la escultura, la literatura, pero los dos que sostienen este triángulo como bastiones es la música y la arquitectura. Faltaba alguien que estuviera arriba, que era el cine, que abordaba todas las demás, e incluso yo lo veo como un protector de todas las artes también, ¿no? Y que es importante, evidentemente, pues entender, ¿no? De que a veces, si bien vamos a contar una historia
pues de una forma, puede ser documental, no solamente ficción, desde luego. Tenemos que entender los vehículos necesarios para que el público reflexione, porque a fin de cuentas el cine pues es un discurso polisémico que tiene muchas interpretaciones, y aunque no me haya pasado lo que le tocó al actor en algún caso, en alguna película, pero puedo entenderlo y aplicarlo con algo de mi día a día y llevarme a casa esa reflexión y pues ser mejor persona. Creo que el arte, cualquiera de las artes, nos ayuda a ser más sensibles y mejores seres humanos. Ahí es donde lo logra el arte, ¿no? Tiene un gran punto. ¿Cómo ves las producciones cinematográficas independientes? Y quisiera abordar 2 puntos. Una, ¿de qué se carece y cuáles son sus virtudes? Pues mira, en el cine mexicano es algo bellísimo. Desde que inicia el cine en 1896, cuando los enviados de los hermanos Lumière llegan al castillo de Chapultepec a presentarle al gabinete de Díaz, pues este programa que era como pues la presentación imperial, le llamaban, de todos estos cortometrajes que le llamaban vistas sobre lo que pasaba en la cotidianidad francesa, pues evidentemente pues no querían quedarse atrás y vamos a filmar la cotidianidad mexicana. Y pues obviamente era época del victorianismo, evidentemente finales del siglo XIX, donde iba a entrar el modernismo, donde la velocidad a través del ferrocarril, donde todos estos elementos que fueron haciendo el cartel en Francia, el cómic, la radio y los medios de comunicación que con mucha velocidad fueron incrementándose, apareciendo en lo mediático, pues era de aprovecharse. Y pues obviamente Díaz pues tuvo a bien llevarse de gira, ¿no?, a estos enviados para grabar o filmar, más bien, el término es filmar en realidad, las vistas cinematográficas de la provincia, que eso es algo también muy bello, ¿no? Veracruz es bastión justamente del cine, porque se grabaron sobre todo en Orizaba, aquí en Jalapa, en el puerto de Veracruz, Tlacotalpan incluso, muchas bellas vistas que estos directores franceses pues trataron de hacer. Después, con el paso del tiempo, dejaron cinta, ¿no?, porque estábamos en una especie como de dificultad porque no había material para filmar. Entonces, con lo que se quedaba, pues algunos mexicanos, sobre todo empresas familiares, empezaron a hacer sus propias películas de la cotidianidad, pero todo eran vistas. Lo primero era dar fe de que el aparato funcionaba, ¿no? Representar la realidad, pues era representar lo que pasaba el día a día. Era como estaba el impresionismo francés también en la pintura, eran escenas cotidianas. Realmente lo que vemos con los hermanos Lumière pues son cuadros impresionistas totalmente, ¿no? Y con el paso del tiempo, con la ficción, pues se fue formando las estructuras dramáticas, ¿no? Para encontrar evidentemente un planteamiento, un desarrollo y un final. La forma de contarlo. Para contarlo, ¿no? Y a veces fue por el azar, con el regador regado, que por ahí era alguien que estaba filmando algo y fue chistoso y lo volvieron a hacer. De la nada, obviamente, y el teatro, que es tan importante, fue bastión para que el cine pudiera también complementarse con el talento de distintas pues luminarias del momento para crear posteriormente lo que llamamos luego Star System, que es el catálogo de actores famosos, para que realmente pudieran desarrollarse. Y mucho ojo, es muy diferente la actuación en teatro que la actuación en cine, porque obviamente la administración de la energía, ya el hecho que te estén editando totalmente no te deja como actor o actriz completamente desarrollarte, y lo dice por ahí pues hasta algunos teóricos como Walter Benjamin, que habla sobre el aura y la pérdida y todo esto, pero es bien interesante. No sé si me perdí en lo que me preguntaste. No, pero ahí vamos. O sea, la onda es como esta parte en la que a mí me parece, por ejemplo, en el teatro pasa mucho, que ser teatro independiente tiene, sí, digamos, sus carencias, pero también tiene grandes virtudes, creo yo, ¿no? Una gran virtud que yo considero es el discurso. Totalmente. El discurso es libre, ¿no? Y es un poco para explorar tu poética, para encontrarte, para investigar qué es lo que realmente quieres decir. Totalmente. Y eso resulta en una fibra muy genuina cuando llega a los espectadores, ¿no? Totalmente. Y es bien importante bien lo que dices, porque justo todos estos procesos me llevan a lo que me preguntaste, justamente que la parte pues artística, tocar las fibras, esta sensibilidad que el arte en general te da, pues es la gran diferencia. Y bueno, el ser mexicano es la gran diferencia. Y justamente Rivera, aunque fue criticado en su momento, cuando evidentemente nace el muralismo, él antes fue cubista y se fue a Europa a aprender de los grandes como Picasso y Braque, entre otros, pues la diferencia era con un importante cuadro, que no me equivoco, que es
creo que es Paisaje Zapatista, muy interesante, en donde vemos pues una composición cubista llena de color. Lo aprendí por ahí en el doctorado con un gran maestro que nos platicaba eso, y se me hizo bien interesante porque lo voy relacionando con mi investigación que estoy haciendo actualmente sobre el cine veracruzano, que tiene mucho que ver con todo el país, cómo llega las artes que beben mucho de la pintura, de la escultura, de la danza de otros países, y que en el cine aterrizan a fin de cuentas. ¿Y qué pasa con esto? Con el paso del tiempo, evidentemente se van perdiendo tanto los contenidos, pero también la forma de distribuir. Volvemos a lo mismo. Creo que el principal problema es la distribución, y si no me equivoco, son 234 películas que se producen al año, de acuerdo al último anuario estadístico de cine mexicano. Wow. Son bastantes, pero todas se exhiben. No se exhiben todas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una, digamos, no sé si es como una lista de espera, pero hay una predilección por presentar cine comercial, que no está mal, hay que ver de todo, pero también el cine mexicano, que generalmente es independiente, no tiene como que todavía esa salida, a menos que sean festivales, muestras, y que ahorita evidentemente con la pandemia, que claro que fue un bajón terriblemente para la industria cinematográfica, pero también nace una oportunidad para ver cosas que no podíamos antes si no íbamos al festival. En la época del festival, si no tienes para tu transporte, etcétera, pues era más complicado. Sí. Entonces, por un lado hay una ganancia, pero también hay otra pérdida en la cuestión de el famosísimo pues theatrical, que es el ir al cine físicamente, ¿no? Todavía tenemos evidentemente estados donde comunidades muy lejanas no tienen acceso al cine porque hay que recorrer kilómetros. Entonces hay que llevarles el cine. Hay proyectos ambulantes muy bonitos que justamente ayudan a que esas comunidades puedan tener esa cercanía. Si esperamos a que lleguen, va a ser muy difícil por la situación en la que nos encontramos. Entonces vamos a dar a conocer esas historias, y por eso la distribución es eso, poner a la obra en disposición del público, claro, traerla para poderla conocer, ¿no? ¿Y cómo sientes que lo reciben los espectadores? O sea, ¿sí están interesados? ¿Sí hay un público ávido de estar consumiendo este contenido? Pues en mi experiencia depende del sector, ¿no? El segmento es como una segmentación de mercado tal cual, ¿no? Si vas evidentemente a un público en donde difícilmente entran temas a lo mejor de ficción urbana, y a lo mejor vas a una parte más rural, pues sí, el cambio es total, ¿no? Y no importa, también aquí en la parte, por ejemplo, pues en cualquier cine y demás, cuando hay un tema que obviamente rasca las fibras, pues difícil. Hace no mucho un gran productor por ahí, también guionista, platicaba justamente sobre que somos consumidores de cine de terror en México, somos de los más grandes. Mira. Pero el terror sobrenatural, no el de lo que pasa normalmente, porque sabemos que puede pues suceder algo y ¿cómo preocuparnos. Es el terror sobrenatural? Pues el terror sobrenatural sería como, puede ser zombies, pueden ser cosas que se mueven y ¿brujas? Cosas así. Exacto, que brujas, fantasmas y demás que no existen en cierta forma, sí, pero que es fantasía. Okay. Porque hay otro tipo de terror que es a lo mejor más aterrizado a la realidad que vivimos, y que ese a lo mejor no es tan digerible, pero que hay que conocer también. Claro. Entonces, desde luego es un vehículo de comunicación el cine para contar historias, y que también la gente pues pueda reflexionar. Por eso el documental es tan importante. Prácticamente está como entre un 60 y 40%. 60% ficción que se produce, 40% documental. Antes ni siquiera llegaba ni al mínimo el documental. Entonces se está produciendo cada mes mucho cine de mujeres, que es importantísimo también, que me da muchísimo gusto porque estamos encontrando otros discursos que antes no se platicaban, de la comunidad LGBTQ+, de afrodescendencia, de todos los sectores sociales que son tan importantes y dar a conocer. Sin embargo, tenemos también otra parte que es muy ficcional y que no deja de encantarnos, ¿no? Y que no deja tener evidentemente esa herencia que puede ser del país del norte o de otro continente, pero así está construida también nuestra identidad, ¿no? Justamente nosotros, desde las épocas justamente que hablamos del muralismo y demás, pues la escuela artística se crea gracias a la enseñanza europea, y de ahí nosotros, se da la diferencia gracias a los maestros mexicanos también, que dieron ese sello para encontrar nuestra propia identidad en las artes. Claro. Entonces eso es muy bello, porque es como a partir de otros hay una posibilidad para crear nuestros propios discursos, ¿no? No es así como que nació así casi de una aletheia o revelación.
hay cosas muy lindas en el cine mexicano y por eso por etapas se vive cine que tiene que ver con lo prehispánico, con nuestra religión, con nuestra insurgencia, con nuestra independencia, pero a fin de cuentas, pues el cine también representa el estado actual de nuestro país y de las épocas, y a fin de cuentas es parte de nuestra memoria fílmica, de nuestro conocimiento sobre la historia en general del mundo, y que es pues material vivo que iba a estar si no lo pierdes, claro, si no lo incendias, si no lo destruyes para siempre, y quedará pues visión para las próximas generaciones. Eso es sostenibilidad a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro, que tiene que ver con la preservación de la memoria histórica, que Exacto. es tan importante. Y al respecto de eso, mi pregunta ahora sería, ¿de qué estamos hablando actualmente? O sea, ¿cuáles son los discursos que se llevan al cine en la actualidad? Y que bueno, o sea, entendiendo estas dos partes, ¿no? Que dices como el cine más comercial, que es claro. el más visto, que no sé qué tan profundos sean sus discursos, y el cine independiente, que cuáles son los temas que se están poniendo sobre la mesa. Sí, yo creo que más bien es una cuestión de tono, que es como el color de la situación, que ya sea comercial, ya sea independiente, hablan de la realidad social. Okay. Cada quien a través de vehículos que pueden ser a través de los géneros y de diferente forma. Sabemos que la comedia romántica es el género que más gusta en el cine mexicano, y eso es justamente por los asistentes, y pues algo muy bello. Nada más hay que darle como que en mi opinión, pues la lectura interesante para que la realidad social sea lo más acercada a lo que estamos viviendo. Evidentemente, somos un país tan festivo que adoramos a nuestros muertos, adoramos a nuestras tradiciones, adoramos a nuestro pasado histórico, a lo prehispánico, al futuro también. Hay cosas también bien vanguardistas que no las toman en cuenta, que es un cine que es como por ahí de los años 60, 70, que se desconoce mucho, que es experimental incluso, que hace falta más incluso en las convocatorias que se acepte ese tipo de cine, y que es parte de nuestra identidad. Entonces yo creo que la situación aquí es de los dos géneros y de las dos categorías tenemos siempre realidades sociales. Simplemente hay que saber cómo contarlas. Mientras la historia sea redonda y sea contada pues de una manera honesta, creo que el público pues no es, pues evidentemente es todo totalmente consciente de lo que está pasando para entender esos discursos con la semiótica que tú desees, ¿no? ¿Tú cómo te acercaste o en qué momento decidiste profesionalmente dedicarte al cine? Pues prácticamente con mis gustos desde niño empecé a meterme a talleres, cursos, estudié ciencias de la comunicación, pero posteriormente hice mi maestría en arte cinematográfico y ahora estoy estudiando el doctorado en humanidades y artes, en donde estoy especificándome en un estudio cinematográfico de nuestro cine mexicano, específicamente el del estado. Sin embargo, empecé haciendo de manera independiente pues un corto en el cual pues me fue muy bien, y estoy muy agradecido porque fue a raíz de talleres increíbles como los de Ricardo Bennett, que es uno de mis grandes, y lo veo como de mis grandes mentores, porque nos enseñó justamente a conocer pues ese lado B, ¿no? Que de lo que hablamos, ¿no? De la realidad. Y pues yo voy a emprender en esta parte que a lo mejor no se conoce tanto pues por lo menos en nuestro estado, y hice un cortometraje en el cual pues recorrimos pues muchos lugares del mundo, en lo cual estoy muy contento porque gracias a esa obra que por primera vez se había tocado y que había sido seleccionada en un festival aquí en Veracruz, pues tuvo como muy buena recepción a lo largo de los años, ¿no? Entonces, después prácticamente, pues con la energía, las ganas de hacer de manera independiente, obviamente sin escuela de cine específicamente, pues empecé a conocer a personas que ayudaron y que contribuyeron a hacer ese equipo y que confiaron en mí para hacer otras piezas, y después me gustó más la producción, ¿no? La producción de manera independiente con pues toque que se lo debo mucho y se lo agradezco a la gestión también, con grandes maestros que por ahí he tenido a bien conocer y que me han ayudado muchísimo, sobre todo porque hemos aprendido a cómo, pues si no vender el producto, pues sí encontrar la forma de sacarlo adelante con lo que tengas, ¿no? Claro. Entonces es algo que en Jalapa es muy común y que es muy interesante porque ves las formas para poder sacar ese proyecto y mostrarlo de la mejor calidad posible. Y yo creo que la diferencia es el estilo, el corazón y muchas cosas, ¿no? Que evidentemente la cuestión económica es
impostergable, lo necesitamos apoyos, evidentemente, para poder sacar eso pues más rápido. Ya se están dando algunos panoramas, sin embargo, pues seguimos con idea floja, ¿no? Como en esto yo le llamo como en estos lugares como de infarto, de agonía, ¿no? Somos como seres agónicos en donde no nos morimos, pero seguimos ahí haciendo la lucha, ¿no? Y no, ya se murió, no, ahí viven. Y siguen llegando estudiantes y se van, llegan otros, se van, llegan otros y nos quedamos los que amamos a nuestro estado o que somos de aquí como un servidor, pero que confía uno plenamente en que en algún momento va a haber algo que va a apuntalar con un gran festival de cine, con una gran muestra, con un gran encuentro que tenga que ser muy a la veracruzana, que nos hace falta desde hace mucho. Que es muy padre porque claro que hay un talento increíble en Jalapa, ¿no? O sea, y en cualquier lugar vas y hay un cafecito con buenos libros, totalmente, que están proyectando una película diferente, que hay una obra de teatro, música, jazz. Y qué mejor ejemplo aquí. Exacto, qué mejor ejemplo aquí. Cinema Nahual tienen unos libros increíbles que no se consiguen en cualquier lugar. Así es, totalmente. ¿No? Y no hay dinero. Así es. Todo muy bonito, pero no hay plata, ¿no? Exacto, es algo bien complicado porque ¿cómo que ya cerraron tal café? ¿Cómo que ya cerraron tal espacio? ¿Cómo que ya? Entonces estamos en esa constante agonía, por eso que y ahorita se nos va la respiración y regresamos. Pero mira, no sé cómo es el dicho, soy muy malo para los refranes, pero hay algo así de que no hay peor lucha la que no se hace y que hay que estar siempre intentándole una y otra vez, aunque tapes un hoyo, se destapa en 3, dijera mi papá, pero tapas otros 2 y otros 4 se te destaparon, pero es un constante que ibas cavando y descavando y ayudando, porque así es la vida. La vida, si no tuviera conflicto, no sería vida. Tienes que tener esta contraparte, ¿no? Para poder seguir adelante, porque si fuera todo tan fácil y color de rosa, pues aburrido. Sería aburrido y se acabaría todo muy rápido. Sí, ¿no? claro, Entonces, sí, por supuesto. Quería preguntarte también, ¿tú consideras que hay un cine basura? O sea, un cine desechable, un cine... Pues depende del sentido. ¿vacío? O sea, basura en el aspecto despectivo no lo creo, porque creo que todo el cine, cualquier obra, buena o mala, si queremos calificarlo en esta dualidad, hay que verla, ¿no? Hay que ver todo el cine comercial, hay que ver todo el cine independiente. ¿En serio? ¿Tú eres de los que dice hay que ver siento todo? Que hay que ver de todo para encontrar un punto de vista, para tener una... Sí. Porque si no tienes la contraparte y te clavas con esto, no, yo soy artista y voy a ver esto y, no, claro. Y acá y me pongo en esta postura, ¿no? De Rodin o de la escultura del pensador, no tiene caso. Tienes que evidentemente estar expuesto a todos los discursos para que encuentres la diferencia. Es como la propuesta de valor en un plan de negocios, ¿no? ¿Qué de diferente hay de mi proyecto a los demás? Pero necesito benchmarking, necesito comparar con otras empresas, en este caso con otras películas, porque también se hace en el cine a través de los títulos, los box office, los asistentes. Se hace la diferencia para ver en dónde está lo mejor o lo peor, si queremos verlo así. Entonces creo que no hay propiamente, habrá... cine serie B, habrá cine churros, porque es un término que nace en la historia del cine. Ay, hay cabrito western. ¿Cómo es? Hay todo. ¿Churros? Pues sí, los churros, pues justamente pues es un apartado, digamos, del cine mexicano muy interesante, en donde estas películas que venían como en series o serializadas, si me equivoco, discúlpenme porque hay como mucha información luego en mi mente, en donde generalmente, como los churros justamente, pues iban como seriadas. Había películas, yo me podría creer que a lo mejor como seriales que tienen que ver con, por ejemplo, la lucha libre, ¿no? Hay algo que está padrísimo, que son los Tigres del Ring, en donde vemos una serialidad de capítulos que los esperas, como la actual streaming, ¿no? En donde vemos muchas, pues lo series, puedes, antes pues tenías que esperarte, ¿no? Claro. Justamente a que pasara una semana para verlo, lo que sea, y ahorita pues lo puedes dejar en pausa y demás. Sin embargo, también tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Entonces, por eso esa forma despectiva en nombrar a estos seriales y demás. Pero hay otros momentos muy interesantes, desde la comedia ranchera, que es el primer género que nace en México. Posteriormente tenemos también cine experimental, el cine de ficheras, que es bellísimo. Antes tenemos las rumberas, el de luchadores, que se da al mismo tiempo. Lo que es los 70, incluso no desde los 50, 60 y 70, hay una mezcla de géneros muy interesantes. Es como una coreografía entre luchadores, rumberas, independientes. Pedro Infante. Y como hoy, lo que pasa es que hoy es como si preguntar ahorita a ver qué cine hay. También hay de eso. Hay de terror, hay de ficción, hay de acción, hay incluso todavía westerns, hay otro tipo de cosas como más actualizadas.
posmodernas, digamos, en donde encontramos esta pues variabilidad, ¿no? de temas que antes también eran, pero a veces ya cuando lo analicemos digo, ay, qué raro que estuviera este cine al mismo tiempo que este, ¿no? Pero habla de nuestra historia, de nuestro país, lo que se pensaban en esos discursos, ¿no? Lo que le empezaba a gustar al público. Hay muchas cosas ahí que se deben de contar que me tardaría como mucho claro, tiempo. que tiene que ver con la forma de entretenimiento actualmente, ¿no? Como Así dices, una serie, un coso, cualquier, es más fácil verlo en casa. Así es. Incluso hasta la velocidad. Ahora me parece impresionante eso, cómo se puede acelerar. Es impresionante. Sin embargo, me gustaría platicar que no te cambia la experiencia de vivir la experiencia cinematográfica en una sala, nada. Y lo platicaba con uno de los alumnos ahorita que era bien interesante, me hizo el comentario de que pues yo había pedido de las aplicaciones pues ya las palomitas, ¿no? Para verlas en mi casa. ¿Por qué? Porque te traes el cine a tu casa. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? Porque dices, claro, necesito esa experiencia del olor, del frescor de ese refresco que te queda en la garganta y te hormiguea, que es muy diferente al que compras en la tienda de la esquina, claro, ¿no? Completamente. Entonces, ese ambiente, ese olor, ese calor que tiene evidentemente la sala cinematográfica, yo creo que no se cambia por nada y yo creo que el cine no va a morir. Al contrario, si se crearon otros vehículos, son ventanas de distribución y de exhibición que incrementan la oferta, no la demeritan. Habrá que esperar evidentemente cómo va el curso de todos estos contenidos para ver cómo se ve el cine, porque lo necesita ver también otras regiones, ¿no? Todo el público del mundo, el público del cine debe ser universal como lo es su discurso. Se cuenta evidentemente historias que no importa si se dieron aquí en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en el continente que quieras, pero que a fin de cuentas van a tocar una fibra y tú lo vas a adaptar para irte a reflexionar acá. Es decir, esto, aunque no me haya pasado, pues realmente lo estoy viviendo en otro sentido y gracias a esa película de cualquier otro país o cualquier otro estado de la República, estoy reflexionando y cambiando a lo mejor mi vida. Entonces creo que también son medios catárticos, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las películas que para ti han sido medios catárticos y que han sido un parteaguas? Ay, es que son tantas. Seguro, sí, debe ser, porque que estoy sí. como en esta multiperspectiva de decir, digo, cine mexicano, cine de terror, cine asiático, cine de no sé qué, o sea, entonces no sé, como en cuál de todas. A ver, mexicano, como una, ¿no? Cine mexicano. Bueno, cine mexicano, Veracruz es lo máximo del mundo. Aprovechen que lo que tenemos ahorita recuperado y conservado, restaurado, son dos grandes películas que se filmaron en Orizaba, que es El Tren Fantasma y El Puño de Hierro. Las pueden acceder en línea. Y tenemos también películas increíbles como lo es Tepeyac, que es otra de esas películas en donde encontramos, son aparte cine mudo. Es bellísimo, ¿no? Las locaciones destacan. El cine mudo tiene algo tan diferente, es como un cómic, sí, ¿no? Claro. Te hace evidentemente crear figuras, metáforas de todo tipo a través de la pantalla, porque no había sonido y ese esfuerzo se vuelve artístico, increíble de parte del actor, de parte del que acompaña en la película. Y también tenemos, pues, bueno, a mí me fascina el cine de los años 70, que es el cine le llaman la segunda época del cine de oro, que es el cine de ficheras. Me gusta mucho esa etapa en cómo México, a partir del presupuesto que se tenía, se habla de la realidad, se habla un poco de la ficción, pero sobre todo de historias que en este caso yo soy fan de todas estas mujeres de la época de ficheras que son increíbles y que es parte de la parafernalia, idiosincrasia mexicana, que lo tienen en el vestuario, en la forma de hablar, en la forma de comunicarnos, y eso también no lo cambiará por nada. Claro que el cine de oro es bellísimo. Claro. Los paisajes, vemos la Perla, que es bellísima, con una playa increíble, la historia es diferente. Vemos la Rosa Blanca, que es increíble también. Roberto Gabaldón, cine rural, que se vuelve uno loco, se pira con los temas que tocan, que dices, ay, puede ser un cine muy diferente porque no me tocó. Lo vuelven a ver y dicen, wow, no ha cambiado nuestra situación y es más interesante porque te lo cuentan de otra forma en los vehículos de ese momento. Entonces yo estoy encantado con el cine mexicano, sobre todo en los inicios, porque te enseñan, a dar pues con lo que está pasando ahora. Claro. ¿Qué sientes que hay en el cine o en la comunicación en general que no se haya dicho?
¿O qué es lo que nos falta decir en estas documentales, películas? Pues creo que, no sé, nos falta contar más pues justamente lo que decía, ¿no? Tenemos una identidad, tenemos nuevos discursos que están cambiando actualmente con nuevas y viejas generaciones y que nos han contado. Creo que la historia es como un render, una cosa así que va evidentemente sobre la marcha construyéndose y naciendo como eterno resplandor de una mente sin recuerdo, ¿no? Que ahí va el mundo como destruyéndose, pero voy aquí complementando y no la alcanzo y no llego. Creo que estamos en esa época en donde ya la realidad sí se está sincronizándose, y se está contando de manera sincrónica, al unísono. Okay. Entonces, nada más hay que buscar los espacios en donde están estos materiales, y el cine mexicano, pues ahí está la lista en el anuario donde pueden encontrar todas esas películas, y quizá los espacios de exhibición a través de los festivales, que siempre serán el gran vehículo. Tenemos muchos festivales en nuestro país, no recuerdo exactamente cuántos son, entre muestras y demás, que siempre están como a la orden del día para poder ver esas realidades, esos otros discursos que se están construyendo. Entonces creo que pues también falta recordar muchas cosas, pero yo le apuesto mucho a la preservación del cine. Creo que es algo que nos falta todavía. Hay una cadena de preservación, yo le llamo la cadena RCP, que es la de rescate, preservación, ¿no? Y conservación y preservación, que es justamente esta cadena que nos va a ayudar a que no perdamos la memoria de lo que alguna vez aconteció. Okay. Y es la memoria fílmica de nuestro país, que pues es importantísimo, y por eso están las filmotecas, cinetecas, que resguardan y que siguen trabajando para la recuperación de este cine, que algún día será la historia del futuro de las personas que se preguntarán, pues, ¿qué pasó antes? No claro. Podemos borrarla de nuestras mentes ni de nuestros celulares. Sí. Tenemos que hacerlo incluso físicamente, recuperándola a través de espacios que también son archivo, para guardar todo eso que en algún momento pues tendrá. Yo creo que lo que hace falta es contarle a las nuevas generaciones, o enseñarles pues esta idea de recuperar las cosas y de que no todo es líquido, porque hay un concepto de Bauman, ¿se me acuerdo? Bauman. Sí, Bauman. Exacto, de la comunicación líquida, de que todo va así rápido. Entonces, creo que hay que entender también que lo material, lo físico, hay que cuidarlo, como si fuera una obra de arte. Claro. ¿No? No hay que dejar que se derrumbe, ni que la intemperie lo acabe, ¿no? Ni que la humedad, ni que el calor, ni nada. Conservarlo como si fuera una obra de arte, casi intocable a la vieja usanza del aura de la obra, pero para poder evidentemente, como si fuera una cápsula del tiempo, abrirla más adelante y decir, esto es lo que contaba mi pasado, y ahora estoy entendiendo el por qué mi futuro es, o mi presente en ese caso es, ¿no? Claro. Quería preguntarte, ¿tú cuáles consideras que serían como las premisas para ser un buen espectador de cine? Pues es algo bien interesante, incluso difícil, porque yo siempre le he dicho pues a todo ser humano que pues no es estudiar cine y hacer cine, hay que ser buen espectador primero, ¿no? Para poder evidentemente entender la realidad. Si te gusta el cine, primero hay que ver películas, conocer directores, no para que te copies de ellos, simplemente es para que tengas la visión general de lo que se está haciendo y tú puedas dar la diferencia. Ya lo hablamos hace rato con las escuelas de la pintura y demás. Pues evidentemente tiene que haber una mentoría, ¿no? Es como un startup advisor que te ayude y que esté buscando evidentemente el cómo dirigir tu discurso, para que yo digas, pues ya está dicho, ¿no? Pero voy a contar mi versión, y eso es lo diferente. Esa es la gran diferencia entre pues un derecho moral y patrimonial, ¿no? El derecho moral nadie te lo quita, el patrimonial lo explotas y pues ahí haces negocio, pero el moral es el que nadie te va a quitar, porque es tu sello, aunque ya beba de otras cosas, porque somos seres humanos, bebemos de las mentes de otros. Entonces creo que más bien es respetar evidentemente a todas las generaciones sin distinción de edad, de raza, de género y demás, para pues ser mejores personas y contar nuevos discursos a partir de pues de todo el equipo humano que hay en este mundo, ¿no? Entonces simplemente hay que ser pertinente, ser respetuoso y entregarse con responsabilidad ante las cosas, y sobre todo con lo que decimos y lo que hacemos, porque una cosa es la realidad y la posibilidad, ¿no? O posibilidad realidad. Y a veces pues
sí se nos escapan las cosas, no las decimos como pensamos y pues ya por ahí ya nos están interviniendo y a lo mejor cambiando la versión que queríamos expresar porque no la supimos contar o decir. Entonces tenemos vehículos como el cine, donde podemos pues corregir eso y volver a contar nuestra historia para replantearse a la gente y que pueda abrir los ojos de lo que está pasando y insisto, ser mejores personas. Fíjate que un poco mi siguiente pregunta, pienso que está más o menos contestada con esto, pero no quisiera perder la oportunidad de hacerla porque pienso que aquí en Jalapa es muy accesible tener este tipo de espacios, ¿no? Como claro. Acá en Cinema Nahual, proyecciones en cualquier café, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no pasa este mismo fenómeno en todas las ciudades. Y mi pregunta sería un poco, ¿qué le dirías a chicos y chicas jóvenes que están buscando acercarse al cine, que están en una ciudad desolada, claro. ¿no? Donde vénganse a Jalapa. No hay... Bueno, vénganse a Jalapa, pero otra... Sí, o sea, que pueden hacer desde ahí, desde sus casas. Claro que el internet, bueno, es una gran puerta al mundo, al universo entero, pero ¿cómo pueden irse acercando a esto? Porque aparte siento que ni siquiera se percibe como una realidad poder estudiar cine. Sí, exacto. Y aparte falta promoción en todos los aspectos, en todas las instancias. Creo que faltan estrategias también para poder llegar a los públicos. Vuelvo a la segmentación y demás. Encontrar el vehículo idóneo para cada ciudad. Es como una empresa. Por eso hablamos de personalidad de una empresa. Es como humanizar a la empresa, como si tuviera cabeza, brazos, cuerpo, todo. También hay que entender. Por eso son las pruebas de validación, ¿no? Hay que entender el sector en donde vas a aplicar algo como si fuera un estudio de mercado, pero también geográfico, cultural, económico de las personas. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Si aquí no hay una sala de cine, pues llévale el cine aunque sea en una manta, aunque sea en una pantalla, con los recursos que puedas, pero esas historias que no han conocido, llévaselas. O tráetelos, ¿no? Si hay la posibilidad económica de traértelos a las salas para que conozcan y vivan esa experiencia. Creo que es una cuestión de, pues, insisto, de distribución y de exhibición y que hay que mejorar estos vehículos para que sean cada vez más, pues, idóneos y que a la gente le llegue. Porque no hay en muchos lugares ni internet ni televisión. Entonces, ese es el público que hay que atender de primera mano, ¿no? Primero el que tiene esa carencia para que le llegue y ya después pues se van los demás. Es como un agente de réplica, como que unos nos ayudamos a otros. Creo que debe de haber más vehículos de ese tipo, como cine ambulante, cine que como al inicio del cine mexicano había trashumantes fílmicos que llevaban empresas familiares, pues prácticamente su proyector. Órale. Y todo, y las colonias. Incluso en el teatro también, ¿no? El teatro, si no me equivoco, en la parte educativa también está esta parte de las experiencias educativas, no me acuerdo cómo se llama este programa, que viene desde pues García Lorca, que él estaba justamente en el teatro, en las compañías en aquella época del surrealismo, junto con Buñuel y Salvador Dalí en la Escuela de Estudiantes en Madrid. Pues él pues instaura justamente esta escuela de teatro comunitario que funciona muy bien para llegar a otros segmentos de la sociedad, y creo que así como es tan antiguo ese vehículo, sigue funcionando. Y lo he visto en festivales tan hermosos que nos llegan a nuestro estado y a las distintas ciudades, en donde vemos películas que jamás nos hubiéramos imaginado ver en una sala. Y no es de que no estén hechas para una sala, al contrario. Simplemente que es el vehículo en el que estoy viéndolo en ese momento, que puede ser en una pantalla pequeña, en una pantalla grande, puede ser súper cinemático el asunto, muy grande, pero a fin de cuentas que nos llegue, ¿no? Entonces hay que buscar las medidas y los medios para hacernos llegar a esas historias. A esos lugares, claro. Y con la parte que sí puede hacerlo, luchar es como cooperar, ¿no? Ahí va la coopera, pongan el bote, todos vamos a trabajar para que salga el cine a otras comunidades o traigamos al público, ¿no? Pero el caso es que sí hay que ir formando esa educación. Te hablo desde mi rubro, que es la parte cinematográfica, pero sé que desde la pintura, desde la publicidad, desde otros medios, de la comunicación, del diseño, del derecho, en todos los ámbitos hay un vehículo. En mi caso es el que yo propongo. Si tuvieras todo el poder del mundo, ¿qué harías con él? Pues solo Dios, ¿no? Es el que puede hacer. Pero es difícil. Aprovechando, pero sí, que me gustaría, no sé,
Es que no voy a irme por el lado de que voy a hacer los cines en todo el mundo, en cada esquina, pues estaría padrísimo, pero hay que ver la realidad que le toca a cada quien en su país. Pero hay que analizar lo que le hace falta al mundo, ¿no? Hablé de sostenibilidad, hablé del cuidado para las futuras generaciones. No seamos egoístas. Estamos en este momento, en el presente, hay que trabajar de la mejor forma, sin contaminar, sin gastar, aunque suene cliché, claro. Pero ya estamos viendo los resultados de ese descuido. Súper como fuerte, nunca, sí. ¿no? Y que nos estamos enfermando, están cayendo avalanchas encima de nosotros gracias a ese descuido. Entonces, que creo que si tuviera todo el poder, pues crearía como una especie de chip conciencia para todo ser humano, de que hay que cuidar a las generaciones futuras para estar bien. Entonces, ese es el mejor compromiso, y los que pues estamos en un momento de dificultad, pues el corazón te va a sanar porque estás ayudando a los demás. Yo siempre lo he visto y de verdad que lo he experimentado. Si alguien necesita algo, hay que ayudar de esa forma. Te va a regresar. O sea, no es claro. Ninguna cuestión moralina ni nada por el estilo, ¿no? Si es una película, enseñársela, pues ese es tu vehículo. Si es darle una paleta, ese es tu vehículo. Si es contarle una buena historia, darle un abrazo, un beso, ese es el vehículo. Entonces, ya sea a cualquier edad, insisto, ¿no? En cualquier momento de la vida, en cualquier lugar, pues hay siempre que ser colaborativos. Arte colaborativo creo que es la respuesta también. Qué lindo. Me encanta escuchar cómo lo dices, aparte también con tanta entereza. Claro. Y quisiera preguntarte, de repente en toda esta parte de la trayectoria artística, nos pasa la vida por encima, ¿no? Claro. Entonces yo quisiera preguntarte si ha habido algún momento en tu vida en la que quisieras ya alejarte de este mundo, ¿no? No. De cosas artísticas, ajá, cinematográficas, de comunicación. Yo creo que nunca, aunque estuviera por los momentos más difíciles, mi terapia va a ser el arte, ¿no? Va a ser eso porque ya lo comprobé, sé que me funciona, no. Y si no funciona en algún momento, sé que si le vuelvo a intentar, ahí está. Entonces claro. El arte creo que es la mejor terapia para poder, evidentemente, pues sanar. Entonces creo que por nada del mundo lo cambiaría. Súper. Sí. Una de nuestras preguntas medulares para este proyecto es: ¿qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Pues así decir, como que ya aumentaron los kilos y que ya cambiaron, ya hay canas. Aparte de eso, estamos hablando hay siempre lo físico, falta lo psicológico y lo moral. Creo que, pues nada, o sea, pues quiérete mucho, abrázate, abraza a los demás, pero también hay que abrazarse a sí mismo. Claro. Eso a veces nos falta y no entendemos. Y es algo que hemos padecido desde lo largo de la historia y que apenas creo que se está como dando a conocer en todas las generaciones, y que es difícil. Necesitamos ser mejores personas, insisto, y hay que abrazarnos también a nosotros mismos, y no es ser egoísta en ese aspecto. Simplemente el abrazarse a sí mismo, pues evidentemente hablará de la entereza que justamente comentabas de las personas para poder comunicar con realidad y con honestidad las cosas, y ser un buen mentor, un buen comunicador, ¿no? Algo que ayuda a los demás. Si tú no te cuidas, o sea, suena cliché otra vez, pero pues no puedes dar el mejor mensaje, y que a veces es muy común dar el mejor mensaje y no aplicarlo uno mismo. Sí. Y a veces es fácil que pase eso, pero creo que si tú te abrazas y te quieres a ti mismo, pues será mejor la fórmula para cuando lo repliques a otra persona, le vas a dar más fuerza. Claro, súper. Pues antes de ir cerrando, agradecerte mucho que nos des este espacio para conocerte a ti, y que además, pues el día de hoy quiero comentarles que estamos muy contentos porque estamos recibiendo, o nos están acompañando, algunos alumnos de comunicación, así ¿cierto? Es, de la Universidad de Jalapa. Así ¿no? es, aquí están todos. Y fíjate que antes de pasar a probablemente preguntarles o que ellos puedan comentarnos, yo sí quisiera preguntarte, ¿hay esperanza en la juventud? Claro que sí, pero desde luego. O sea, para cómo ves a tus alumnos, para cómo ves estar dialogando constantemente con nuevas generaciones, ¿qué podemos encontrar en ellos, o qué les dirías que nos hace falta agarrarnos? Pues yo creo que estamos en el momento idóneo, y aquí está la prueba, están, ¿no? Y los digo, siempre hay que hacer las cosas como por convicción y no por conveniencia, por algo que te guste desde adentro, ¿no? Entonces no es por un punto, es porque quiero ir, porque quiero conocerlo, y se los he dicho siempre, y creo que de esa forma es como ellos van a entender, y que aprovechen que la escuela es el mejor simulacro para la vida posterior. Sí. Échenle ganas ahí, aunque suene cliché y demás otra vez. Los maestros, pues
evidentemente están para ayudar, ¿no? Son como parte de la familia. Yo a los alumnos los veo como mi familia. Y evidentemente los voy a regañar, no los voy a regañar, los voy a abrazar, no los voy a abrazar, pero voy a estar ahí siempre porque es mi vocación. Si voy a ser docente, pues hay que ser el mejor docente. No es porque me paguen, ni es por eso. Aunque lo haría hasta gratis, sin duda, si veo que lo necesita alguien, porque es, a fin de cuentas, entregar el alma, tu conocimiento a alguien que si lo haces con entereza, él va a replicarlo o ella lo va a replicar de la mejor forma. Entonces es lo que quieras. Eso es justamente comunicar, más que informar, ¿no? Es trascender y justamente es transmitir, ¿no? Es a través de las generaciones, como las abuelitas leemos, endoculturación, ¿no? Lo que aprendemos de ellos, lo replicamos. A veces cambiamos, somos rebeldes, pero recomponemos. Estamos en la época de la posmodernidad, en donde podemos recomponer el pasado para mejorarlo, continuarlo, si está bien, o optimizarlo, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el consejo. Qué lindo y qué gran privilegio tener al maestro Eber. No, yo encantado. ¿No? En sus universidades. Y quisiéramos saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, como estaría padrísimo para conocer sus opiniones, algo que no se me haya pasado preguntarle al maestro. Fue con mucha energía, fue muy honesto, ¿no? Se trató de que fuera para transmitirlo. ¿Alguien se anima de por allá? ¿No? ¿Comentarios? ¿Cuándo vamos a hacer una película, profe? Cuando quieran. Hay que, esa es la buena, lo que deben de siempre proponer. Y claro, uno se sube al barco y nos vamos todos. Nos hundimos o salimos a flote todos, pero en equipo, ¿no? Mejor a flote, exacto. Es la parte de. Sí, por supuesto. Una pregunta. A mí siempre me hubiera gustado ser actor, ¿no? De hecho, es algo que a futuro todavía lo tengo como, o sea, si será, pues qué buena onda. Claro. Pero veo que últimamente, lo habíamos visto en la conferencia en la que fuimos de Pato Saiz, claro, que el cine mexicano está tomando un rumbo en el que pues se está enfocando mucho a la comedia que es fácil de producir, claro, que es lo que más vende. Exacto. Y bueno, uno de los argumentos es que otro tipo de películas que de repente representan una realidad cruda de nuestro país no venden tanto porque la gente se quiere olvidar de esa realidad. Exacto. Mi pregunta en sí es, ¿el cine mexicano a futuro puede, pues, usted cómo lo ve, puede tomar un rumbo diferente en el que se deje un poco de lado esta comedia fácil de producir y tomemos un rumbo más interesante, o sea, tal vez no tan crudo, pero en el que sí veamos otras perspectivas del cine? Muy buena pregunta. Y aparte hablabas del teatro, ¿no? Que quieres usted todo eso, y aquí tenemos una profesional de la escena, en donde igual se puede platicar algo para complementar. Pero creo que yo creo que sí, que justamente existen otros vehículos para poder pues contar otras historias, no, a lo mejor no desde el tono cómico, sino desde el tono, pues, y tampoco no tan crudo como bien dices. Por eso hay géneros, ¿no? Y hay híbridos también. Entonces creo que se pueden contar realidades a partir, por ejemplo, de un documental. Y hay documentales en donde evidentemente no necesariamente tienen que ser respondiendo digamos, a la realidad exacta. El documental tiene algo de fictivo, le dicen, ¿no? O de ficcional. No podríamos contar algo del pasado porque ya pasó y no tenemos material, pues hay que actuarlo, ¿no? Pero para soportar ese discurso podemos crear estos vehículos. Es como si fuera un Frankenstein. Yo propongo hacer un Frankenstein, ¿no? En donde puedan crear, digamos, los distintos géneros con distintas historias para crear no un monstruo, sino evidentemente un complejo interesante que pudiera pues adaptarse a cualquier tipo de humor, de miedo, de acción o de lo que sea. Creo que el cine experimental es una muy buena forma de contar este tipo de experiencias. Yo me gusta todo eso. A veces dice, ay, pero es que pues es alguna locura, tal vez. No, o sea, tiene un discurso muy interesante, igual que el documental, el falso documental, el non-fiction film, que son distintos vehículos que también te ayudan a entender la realidad de otra forma a la ficción. Creo que el documental está apuntalando como con mucha fuerza y creo que va a ser uno de los que en algún momento se va a equiparar ya casi se equipara con la ficción, digamos, en cuanto a cantidad de contenidos en el cine mexicano, pero a lo mejor hasta lo supera, porque necesitamos más realidades que estén mezcladas con film footage, con archivo de recuperación para crear estos modelos, porque incluso como cineasta, realizador, si tú quieres serlo, pues es tu propuesta, ¿no? Diferente, artística, crear todo esto. Entonces, no sé si estoy diciendo disparates, pero esa es mi propuesta. Gracias. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más que quiera
Yo tengo muchas, pero... Adelante. Porque si nadie se anima va a Por hacer acá. otras 5 preguntas. Por acá los compañeros. A ver. ¿Está bien? Pero, ¿qué película nos recomendaría usted? Como para... O sea, que sea una película que usted me diga así, estoy segura. ¡Hala! Ok. Pues es que es increíble. Es que el cine mexicano he visto últimamente tantas películas que sí no podría creer lo que está pasando, porque digo, ¿a poco es? Cuando no la vi, nunca la vi, ¿no? Y ya pasó, ¿no? Luego lo vemos ahí en las plataformas. Ay, es que hay varias. Híjole. ¿Qué podría decirte? Mira, hay películas que luego no tienen, incluso, aprovechando que me encanta el cine mudo, que no tienen nada de discurso, pero prácticamente lo no verbal, que lo hemos visto, pues comunica de gran forma. Una película, a lo mejor, habla que se llama Mano de Obra. Chéquensela por ahí. Es muy interesante lo que sucede ahí. Vale la pena. Y creo que valió la pena como analizar ahí los elementos como paralingüísticos, ¿no? De lo que pasa ahí para entender ese discurso. Y creo que incluso vi otra que no me acuerdo ahorita el nombre, se los voy a pasar, donde toda la película son puros sonidos, efectos especiales. Wow. Pero esta es muy conocida. Ese es comercial de terror, pero en ningún momento hay un diálogo y como que no te das cuenta. Como espectador lo estás viendo y a la mitad de la película, pero nunca ha hablado la protagonista nada. Solo hay una palabra al final que es clave, que como que enlaza todo, pero podrías quedarte así y decir, sí es cierto, nunca hubo diálogo, y quedarte como embelesado con lo que ves, ¿no? Grandes directores han estado presentes en este cine y han presentado grandes obras. Marcelino Islas, que es una increíble persona, un gran director, les recomiendo toda su filmografía, que podrían aprovechar y conocerla, y creo que ahí van a encontrar distintos discursos. Nada más les digo, vean la filmografía de este gran director que les va a dar muchas ideas, ¿no? Eso. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ever. Gracias a los chicos que nos acompañaron, chicos y chicas que nos acompañan el día de hoy. Y para terminar, nosotros casi siempre terminamos con una dinámica en donde se hace una asociación de palabras. Okay. Yo digo una serie de palabras que creo que están relacionadas contigo, con tu carrera, con tu trayectoria, y tú dices una relacionada con la que dije, la primera que te venga a la mente. Ok. ¿Vale? Va. Entonces, yo pensando por allá en el espacio. Okay. Comunicación. Amor. Proyectos. Emprender. Escuela. Educar. Cine. Pasión. Películas. Amor otra vez. Historias. Memoria. Creación. Diferencia. Y arte. Todo. Eso. ¡Wow! Eso Muy es, bien. me parece. Aplaudo. Muchísimas gracias, Ever, por darnos este espacio. Todos, sí, la verdad. No sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias. Pues vean mucho cine, por favor, que hace falta. Cine mexicano, cine veracruzano. Claro. Ya en algún momento ojalá tengamos la oportunidad de hablar de puro cine de Veracruz, que hace Buenísimo. falta. Hay tantos cortos que ahorita a través de las escuelas, a través de los emprendedores independientes se están haciendo y que no los conocemos. Hace falta un repositorio, una página, una plataforma en donde podamos ver esos contenidos que no están todavía vistos, aunque se registren en los anuarios y en los documentos. Falta todavía hacer ese scouting que se está haciendo, ¿no? Se está haciendo esa investigación, y que cada vez pues más bien les recomiendo a todos los realizadores, productores, actores que busquen las plataformas adecuadas en donde pueden registrar sus proyectos para que sepan de su existencia. Claro. Y de esa forma los que nos gusta el cine o los que son buenos espectadores podrán encontrarlos, ¿no? Porque hasta ahora solo se ven en festivales. Sí, que prácticamente en la festivales, ciudad. algunas plataformas que están derivadas de los festivales, que te los abren por un determinado momento, que si no lo estás pescando o no estás justamente en la línea, Claro. puedes perdértelo, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena hacer más difusión sobre este tipo de proyectos, tanto en la instancia privada como pública,
Súper. para que el público en general pueda acceder a ellos. Vean el otro cine, el lado B, creo que siempre va a ser mejor. Súper. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos dejen algún comentario, a que nos sigan en redes sociales y esas cosas. Y bueno, pues muchas gracias a todo el equipo de trabajo, Ali, Dieguito, Jared, Dani y los que se vayan sumando. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.